disertar y poner en conocimiento todas las novedades que sucedieron este año. Un poco también aprovechar el momento para reforzar la alianza comercial que tenemos con la DAN. Recuerden de que todos los asesores tienen acceso a Index on Demand, que es la plataforma de imágenes satelitales para que puedan evaluar y ver el estado de crecimiento de los cultivos. Ahora, en esta instancia, va a ser el tema de los cultivos de verano, el cultivo de gruesa, en el cual a partir de ahora van a poder ir viendo cómo ese cultivo se va evolucionando y recordarles que para los asociados es totalmente gratuito el acceso y tienen contacto directo tanto con la gente de la DAN como la de GID para hacerles, para poder evacuar cualquier consulta o duda que tengan respecto de esto. Y recordarles también de que Index on Demand tiene una aplicación móvil para poder instalar en el celular y poder justamente llevar al campo las imágenes satelitales. Así que un poco recordarles eso y ya dejarlos en manos de Diego para poder hacer la presentación. Gracias. Gracias, Bueno, Mariano. bueno, bárbaro, buen día a todos, ¿cómo andan? Espero que bien, casi con el champán en la mano, estamos 29 a la mañana, así que espero que hayan pasado lindo año y mejor año nuevo. Así que bueno, un poco la idea de hoy es, como siempre, 45 minutos, 50 minutos de presentación. Hoy obviamente vamos a hacer menos presenciales por una cuestión de fecha, horario y demás, lunes, fin de año. Pero un poco después que ha grabado, justo estábamos hablando de eso, después lo van mirando y van haciendo preguntas y nos vamos intercambiando. Un poco la idea es, como título, que era el título original que se había puesto en enero, febrero de este año, era cerrando la FINA 25-26, porque básicamente hectárea más, hectárea menos, todos están terminando. Y en esta presentación un poco es comentar lo que fuimos viendo en estas 9 reuniones, ¿no? Sacando una que fue de inversiones y crecimiento, que fue la última. Después, en líneas generales, fuimos haciendo todo el recorrido de los cultivos, de los mercados, de los márgenes y demás. Así que la primera parte que dice negocio agrícola es un poco de eso, ¿no? De ver cómo están los precios, cómo están los márgenes, qué novedades de FINA vimos en la campaña que estamos terminando, ya pensando en la campaña nueva, y tips de gruesa es a qué tenemos que prestar atención los próximos 20-30 días para que nos vaya relativamente bien, ¿no? Que es un poco reafirmar algunos conceptos que ya fuimos viendo en algunas reuniones. Creo que en la de agosto vimos algo, en la de octubre también. Entonces, bueno, es un poco el continuado y reforzar algunos conceptos, pues ya se nos vino la fecha, ¿no? Bueno, me parece que siempre lo importante es empezar con el clima, ¿no? Cuando uno mira, no sé si alcanzan a ver el cursor, o sea, para que si quieren se los pongo como puntero láser. Cuando uno mira en la campaña 2056, esto está actualizado al día de ayer, uno lo que ve es que sacando lo que es el norte de Buenos Aires y alguna zona de la zona cuenca, ¿sí? De la cuenca del Salado, después en líneas generales, todo cuando uno mira el NEA, NOA, Litoral Sur y todo lo que es región núcleo, la verdad que estamos con muy buenas condiciones o buenas condiciones de humedad en el suelo, que básicamente es porque veníamos muy bien de agua en noviembre, más alguna recarga del perfil que tuvimos durante diciembre, pero bueno, en líneas generales estamos relativamente bien y sobre todo cuando uno lo compara, dejé solamente una foto que es la del año 24, ¿no? Cuando uno lo compara contra el año 24, que fue lo más reciente, el diciembre del año pasado, solamente había humedad en lo que es gran parte de Córdoba. Después el resto de Argentina estaba un poquito más crocante, lo mismo que sería la zona costera, ¿no? Mar de Plata, Miramar, Necochea. Pero en líneas generales, como resumen es, estamos con muchas mejores condiciones de humedad y agua almacenada en el suelo, sobre todo por el noviembre y que diciembre fue acompañando. ¿Por qué es importante esto? Porque cómo le va a Argentina en los cultivos de gruesa en el corto plazo es importante para tomar decisiones de venta de los cultivos de soja y maíz sobre todo, ¿no? Así que por eso hago la reflexión en este punto. El otro dato interesante para ver, creo que ustedes tienen también todos los meses reunión con Leo de Benedetti sobre el clima, pero me parece importante siempre verlo como lo vemos desde nuestro lado, ¿no? Sos, que también lo vimos, me acuerdo, en la reunión de marzo, que fue la primera reunión que vimos. Esto que figura acá arriba es que es cada una de las barras o las líneas, es qué mes fue el pronóstico famoso este de Leno, que es el Niño Oscilación del Sur. Para el mes de diciembre sería ver la última línea, ¿no? Que es lo que le estoy mostrando acá. Después te dice, acá abajo es qué mes quiero ver, o sea, acá estoy mirando qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar en enero, en febrero, en marzo, abril, y qué correlación tiene. Bueno, el primer dato importante es que lo que te dice en el mes de noviembre o diciembre
tiene mucha correlación con lo que normalmente termina pasando en los próximos 2 o 3 meses sucesivos. ¿Y qué es lo que está diciendo el pronóstico del niño, la niña y demás? Es que en general está frío el océano Pacífico al nivel del Ecuador, pero ese frío tiene dos características importantes. Primero es que no es un frío leve, ¿no? Una niña leve, como se dice. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la temperatura o la anomalía del océano, casi todos los pronósticos, estos 30 pronósticos, están hablando de 0,5, ¿no? De menos 0,5 de temperatura. No es que estás hablando de menos 1,5 como fue el año pasado, que te decía los 90 pronósticos, que era niña y con temperaturas absolutas más bajas. Y el otro dato importante es que enseguida ya empieza a subir la temperatura del océano. Entonces, un poco lo que les quiero reflexionar es, estamos en un momento del año que la correlación con lo que dice el niño y la niña es importante para lo que termina pasando a nivel Argentina. Estamos en condiciones de niña cuando uno mira el océano, pero esa condición de niña es con baja temperatura en cuanto a anomalía absoluta y ya como subiendo. Por eso cuando uno mira el resumen de estos modelos, casi que estás pasando de un año niña a una neutralidad enseguida, y al toque ya esa neutralidad se convierte en ser muy muy neutro, ¿no? Casi, por decir un ejemplo, que para abril el 80% de los pronósticos dicen neutro y el 20% niño, ¿no? Es como que cambia abruptamente la condición del pronóstico. Entonces, ya como para terminar la parte climática, el dato importante, que es lo que nos suma a nosotros, es para el trimestre de diciembre, enero y febrero, que es un poco el corto, mediano plazo que nos interesa para el potencialidad de los cultivos de cerveza. Hoy en día, el servicio meteorológico, pero si uno mira el INTA Castelar o el Centro Patagónico del Sur, o miramos la página mucho de Brasil, en líneas generales todos dicen que estamos entre normal a un poquito inferior a lo normal, ¿no? Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires o quiere extender un poquito más la región, ¿no? Ir a la región pampeana en líneas generales, un poco lo que dice es que estamos de normal a inferior a lo normal. Entonces, el resumen de clima es, estamos en buenas condiciones climáticas, en el suelo, sobre todo por las lluvias de noviembre y algo que recargó diciembre. El pronóstico para adelante, si bien uno puede escuchar que es niña, esa niña está virando rápidamente a la neutralidad, y en líneas generales cuando uno mira pronóstico estamos en año promedio. Bueno, si realmente se termina cumpliendo esto de un año promedio, en líneas generales tendríamos que tener muy buena expectativa de rendimientos nosotros, y de vuelta un poco, la idea de estas reuniones fue ampliar un poco el abanico, ¿no? Y también en Argentina. Entonces, cuando uno habla de Argentina o de Sudamérica, considerando a Brasil como gran productor, uno ya empieza a tomar decisiones de venta, que es el punto que viene a continuación, ¿no? Eso era un poco el primer apartado del lado clima. Después, ya metiéndonos en la parte de precios, ¿sí? De precio, la parte de mercados, esta vez hay varias diapositivas. Esta presentación les queda la presentación, después la mandamos siempre en PDF o les quedan los videos. Son varias diapositivas, pero algunas las voy a pasar rápido como cuentito. Siempre cuando miro los precios me parece importante mirar dos horizontes, ¿no? Uno a un año, que sería este eje, esta parte de la diapositiva que estoy mostrando, y otro mirar los últimos 90 días, ¿no? Cuando uno mira a un año calendario, y para que se queden con datos así grandes o promedios, la soja subió un 10% el precio, el maíz podemos decir que casi año contra año quedó empatado, y el trigo lo contrario que la soja, ¿no? Casi que en este año perdió un 10%. Explicaciones las fuimos viendo durante todo el año, pero hubo muchas cosas de geopolítica, sobre todo la relación China-Estados Unidos, con Trump a la cabeza, que fue generando bastantes distorsiones en el mercado, y también hubo bastantes explicaciones de lo que es la oferta y demanda y los fundamentos del mercado, que son en general los que generan estos vaivenes en la curva cuando uno mira, che, un mes para arriba, otro mes para abajo. Bueno, esos son los vaivenes de oferta y demanda. Ya yendo al o sea, quédense con el dato de soja más 10, trigo menos 10, maíz empatado. Ya cuando uno mira un corto plazo, ¿no? Los últimos 90 días, para tratar de explicar qué es lo que terminó pasando en el mercado, un poco lo que estamos viendo es que hoy estamos con algún mercado, cuando uno mira los últimos 10 días, estamos con mercados algo levemente alcistas para los 3 granos, pero cuando uno mira la tendencia, sobre todo de soja y de trigo, está a la baja, ¿no? Entonces acá viene un poco una diapositiva que fuimos explicando durante el año, que muchas veces el mercado argentino, ¿no? Cuando uno mira esta curva de la soja
cayendo durante noviembre, diciembre, ¿no? O el trigo, bueno, cayendo también noviembre, diciembre. A veces lo que termina pasando en Argentina es que hay algo de disociación con el mercado de Chicago y es esto de las estacionalidades de precios que fuimos viendo durante el año, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, y acá ya le empiezo a tirar algunas recomendaciones que las vamos a reafirmar durante las próximas diapositivas, pero cuando uno mira, ¿se acuerdan de la estacionalidad de precios? Que es en Argentina cómo se fue vendiendo los últimos 8 años, siempre vamos sacando un año y agregando el último, en cuanto a mes, ¿no? Está todo llevado a índice, y lo que estamos viendo en este eje es el promedio índice de los 8 meses, de los 8 años. Entonces, cada noviembre esto está promediando los 8 noviembre de los 8 años, que nos termina dando que se vendió un 10% arriba de la media. Y como les comenté, durante todo este año, de 8 años en 7 se cumplió a rajatabla estas curvas, salvo el año 2022, que fue la guerra Rusia-Ucrania, que esa guerra Rusia-Ucrania lo que terminó generando fue los famosos cisnes negros o algo disruptivo en el mercado que escapa a los fundamentos del mercado, fue más geopolítica y la inseguridad de lo que termine pasando, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que les quiero reflexionar con esto? Es soja, hoy somos vendedores, vale, voy a contar por qué somos vendedores en el mercado de soja, porque ya llegamos medio al pico de precio de, que tiene noviembre, diciembre, ese mes se puede estirar un poquito más, un poquito menos, pero en soja somos vendedores porque a partir de ahora el precio, cuando uno mira el precio del mercado, va cayendo. En maíz, lo que estamos haciendo es aguantando un poquito más los granos que tenemos guardados, porque en general los eneros y febreros, sobre todo cuando venís de una campaña que no fue récord, que fue normal, y Argentina subiendo el consumo interno cada vez más, en enero, febrero puede haber alguna suba de precio, básicamente por una cuestión de oferta y demanda del disponible. En cebada, como se ven estas curvas, si uno tiene calidad forrajera, medio que entre diciembre, enero y febrero tiene que vender, o sea, acá estamos en diciembre y acá estarían los precios de enero y febrero, que es cuando vienen los buques de Argentina a buscar la mercadería, a partir de ahí el precio baja, también vamos a hacer una reflexión para adelante. El trigo estamos en el piso de precio, salvo que tenga calidad, que ahora lo vamos a charlar también. En líneas generales también uno, si tiene papel picado, hablando mal y pronto, por baja proteína, bajo gluten, mal pH, también uno tendría que venderlo. Y el girasol, también le hago la reflexión ahora en adelante, pero en resumen esto era el disparador, es decir, el mercado argentino mucho está disociado del mercado internacional, en base a las estacionalidades de precio y los comentarios que le hago ahora, son las decisiones de venta que uno tendría que tomar. Esta positiva creo que no la vimos durante el año, pero en líneas generales acá lo que pueden ver es el calendario de producción de soja a nivel mundial, ¿sí? Entonces acá lo que ven es los meses del año y estos son los países más importantes en producción. Para hacérsela fácil es, uno cuando mira soja tiene que mirar 3/4 países, que es Brasil, es Estados Unidos y es Argentina. Cuando uno se para en diciembre, ¿qué es lo que está pasando? Brasil ya terminó de sembrar, Argentina está terminando de sembrar y Estados Unidos obviamente cosechado. Entonces, cuando uno quiere saber a dónde tiene que apuntar los cañones para saber qué va a pasar con los precios del mercado, es ya Estados Unidos ya fue. ¿Por qué? Porque la producción de Estados Unidos ya la sabemos, sabemos los kilos, sabemos las toneladas, sabemos la superficie que tuvo, sabemos los rendimientos. Puede haber siempre alguna duda de cuál es el consumo real y cuál es la exportación, que eso en general pasa, pero en 2 o 3 meses se clarifica. Entonces, hoy en día el mercado internacional de soja básicamente se refuerza en el clima de Brasil y de Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno mira el clima de Brasil y de Argentina, y ya que estoy tirándoles datos, saber que el 84% de la producción mundial de soja se hace entre Brasil, que tiene el 41%, Estados Unidos, que tiene el 27%, Argentina, que tiene el 11%, y China, que tiene el 5%, ¿no? Cuando uno mira qué pasa con el clima en Brasil, sacando algo del centro y norte que viene seco y no dan pronóstico para adelante climáticamente, pero donde se hace la masa grande de soja, no se alcanzan a ver el mapita, sino después lo miran en detalle. Este mapita chiquitito es donde está la producción de soja en Brasil. En líneas generales viene con buenas condiciones de humedad y para adelante, que es el pronóstico para los próximos 15 días, también dice buenas condiciones de humedad. Entonces, uno lo que puede esperar es que Brasil, que tiene buena producción, con buenos pronósticos, con aceptable agua al momento y con buen clima por delante, en líneas generales
puede al día de hoy tener una muy buena cosecha. El otro dato para mirar es la siembra de soja en Argentina. Cuando uno mira la siembra de soja en Argentina, estos datos del 23 de diciembre, esto es lo más probable que salga el mañana, porque siempre sale los jueves, pero fue 26, 25 y primero, creo que lo adelantaron al martes, o sea, mañana esto va a salir. Pero en líneas generales, cuando uno mira la siembra de soja en Argentina, viene en el, casi podemos decir que en el promedio histórico, todos los lugares que estaban con anegamientos se fueron normalizando en líneas generales, así que no hay dudas o no va a haber dudas de la superficie de siembra de soja. Mucho de esto que falta es soja de segunda, no soja de primera. Puede haber algo de soja de primera tardía en estos ambientes más anegables, pero mucho que falta es soja de segunda. Y en línea general las condiciones de cultivo podemos decir que es un 70% excelente y un 30% normal. Entonces, ¿qué le quiero transmitir con todo esto que le estoy contando? En líneas generales, cuando uno mira quién produce en el mundo, cómo está el clima en Brasil, cómo está el clima en Argentina, el precio de la soja casi que va a respetar la estacionalidad que les mostré anteriormente, que es decir, puede hacer un pico en noviembre y diciembre, y a partir de enero, febrero, marzo, obviamente abril, mayo, junio, cuando estamos en plena cosecha, la tendencia es que baje. Sobre todo, ¿por qué? Porque el clima no está generando ninguna incertidumbre que genere un aumento de precio. Entonces, cuando uno mira las posiciones de la soja en Rosario, esto es al viernes 20, me pierdo con los días, viernes 26, porque obviamente que sábado y domingo no hay mercados, uno lo que ve es esta tendencia que les cuento, ¿no? Cuando uno mira la posición enero, estamos en $347 para redondar el precio de la soja. Ya cuando uno mira marzo es 325, cuando uno mira mayo estamos 320 y si uno mira julio estamos en 330 para ser número redondo. Entonces, en línea general estamos viendo que hay una tendencia a la baja en el precio como pasa históricamente en Argentina. Y sobre todo se acentúa esa baja cuando el clima viene bien. Entonces, ¿cuál es el primer resumen que les digo? Es, en línea general, es vender soja disponible, salvo que uno crea que va a haber algún cambio en los próximos 3/4 meses en los derechos de exportación. Creo que vender la soja disponible ahora es una buena estrategia de venta respecto al cultivo de soja, ¿sí? Después, cuando uno mira que la soja que va a cosechar nueva, ya sea si hizo de primera o hizo de segunda, y en general no la vende nunca en cosecha, porque en cosecha, repito, cuando uno la vende en cosecha, siempre está eligiendo los peores momentos de venta, que es vender acá en el piso. Entonces, en general, lo que nosotros vemos en las empresas es que esta soja se guarda y se trata de vender de septiembre a noviembre, diciembre de la campaña, salvo que alguno tenga algún apremio financiero. Y entonces yo estoy hablando de un lazo de tiempo más largo, ¿no? No estoy hablando de lo que va a pasar enero, febrero a mayo, sino me estoy yendo a julio, septiembre, noviembre. Creo que ahí empiezan a jugar fuerte, tomar alguna cobertura de precios por si baja. Entonces, básicamente lo que digo es pensar en hacer algún put, que yo con el put lo que hago es, si el precio baja, le doy un piso de precio a mi mercado, y si el precio sube, acompaño la suba con la única diferencia, con la prima que fui gastando por comprarme ese put, ¿no? ¿Por qué a futuro estamos recomendando esta estrategia? Por dos cosas. Porque estamos primero porque sabemos que si no vendemos en mayo, junio, julio, siempre septiembre, noviembre son mejores precios. O sea, capaz podemos estar pensando en hacer un put de julio o septiembre, siempre y cuando tenga volumen. Y el segundo punto es porque se rumorea, como pasó ya 2 o 3 veces en el año, de que puede haber alguna quita, ya no temporaria, sino quita real de algún porcentaje de los derechos de exportación. Entonces sería una lástima uno perderse esa ganancia, ¿no? Recuerden que hoy la soja, que se calcula siempre el precio FOB hasta el precio FAS o el mercado interno, tiene casi $100 de derecho de exportación. Esos $100 se distribuyen más o menos en los 26 puntos, 27 puntos que le quedaban del derecho. Entonces podemos decir que cada porcentaje son $4, ¿no? Entonces, si te terminas sacando 5 como se rumorea en marzo, otros 5 en mayo, o lo que fuere, capaz que cada una de esas quitas son $20, que por como están los fundamentos de mercado internacional, parece raro lograr. Entonces, creo que está bueno disociar eso, ¿no? El disponible, venderlo ahora porque está en un excelente precio y no le queda otra que bajar porque el clima lo dice.
Entonces, ya cuando me voy a posiciones más lejanas, de julio en adelante, empezar a mirar las opciones con buenos ojos, siempre pensando que puede haber algún cambio en el derecho a exportación. ¿Sí? Creo que eso era la reflexión sobre el mercado de soja. El mercado de maíz, también si quieren se lo hago más fácil, porque muchas veces están relacionados, con la única salvedad que hay eh, algo de corrimiento para adelante, pero en líneas generales, cuando uno mira de vuelta, haciendo la reflexión que les comentaba recién, el mercado de maíz en el mundo lo tiene Estados Unidos, que ya cosechó todo, China, que ya lo cosechó todo, viene Brasil, que tiene dos tipos de maíces, el maíz temprano o el de primera, que genera el 24% de toda su producción, y después el famoso maíz de segunda, que es el safriña, que es el que se nos mezcla con nuestras cosechas, ¿no? Después viene Unión Europea y Argentina. Entonces, ¿qué es lo importante para ver ahora en el mercado? Un poco lo mismo que les contaba en soja. Estados Unidos ya tiene todo cocinado, la producción, solamente falta ver cuánto consume interno y cuánto exporta y cómo es la relación entre Brasil, entre China y Estados Unidos. Entonces lo importante es centrarse en lo que termina pasando en Sudamérica, ¿no? Y en Sudamérica, cuando uno mira el mercado, es lo mismo, lo que les comenté de Brasil, ¿no? Está con clima relativamente aceptable y para adelante hay pronósticos de lluvia. Cuando uno mira las lluvias para adelante, en general lo que le permite a Brasil es poder sembrar su maíz de segunda. Si ustedes miran, en enero y febrero se siembra todo el maíz de segunda de Brasil, que sería el maíz famoso de safrinha, que repito, sale con nuestros maíces, ¿no? De julio, agosto, septiembre, que sería ver las rayitas naranjas en este gráfico, ¿no? Y el otro punto es cómo viene Argentina. Argentina, ¿qué tiene? Tiene el 77% o 78% hace una semana del maíz sembrado, o sea, muy bien, en línea o casi mejor que otros años, que el promedio de los últimos 10 años, que el promedio de los últimos 10 años eh, es interesante compararlo, pero lo que estamos viendo, que también es lógico que esté un poquito más adelantado que ese promedio, es que quedó un cierto miedo a la chicharrita en Argentina, entonces mucho productor empezó a adelantar un poco las fechas de siembra, no en nuestra zona, ¿no? Pero a nivel país, en todo lo que es región núcleo, algo de Córdoba, del NOA, por el riesgo de la chicharrita, entonces es lógico que esté un poquito más avanzado que lo normal. Pero el punto más importante es este, ¿no? Cuando uno mira el estado o la condición del cultivo de maíz de bueno a excelente, de todo lo que está sembrado, ¿no? De ese 78, pone que mañana salga el 85% de la producción, de la siembra de maíz ya metida, ese del total, casi el 90% está entre condiciones buenas, excelentes, ¿no? Cuando el promedio de los últimos 5 años era el 40 y el año pasado era el 45 para redondear. O sea, estamos en el doble de porcentaje de todo lo sembrado de bueno a excelente en el cultivo de maíz. Entonces, eh, un dato interesante a tener en cuenta es dos cosas. Me voy al corto y al largo plazo. En el corto plazo, un poco lo que les decía, ¿no? Siempre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, eh, Argentina tiene los picos buenos de precios de estacionalidad del cultivo de maíz, entonces en líneas generales es un buen momento para vender en todo ese abanico. Si uno ya generó plata con la cebada, con el trigo, y yo le sugerí vender soja, lo que estamos diciendo las empresas es el maíz, aguantarlo un poquito, decir, che, lo vendo en enero, febrero, mitad de marzo, antes que empiece a cosecharse el maíz temprano en Argentina, porque el precio en general no cae y puede aparecer alguna condición de consumo local de ese disponible por una cuestión de proximidad hacia el destino, ¿no? Y después pensando en el mediano y largo plazo, cuando digo mediano es lo que vamos a cosechar en mayo, en julio, agosto, septiembre, si necesito plata, saber que ese $175 de precio que tenemos, la verdad que es un buen valor para cerrar margen, así que si uno tiene alguna necesidad financiera en julio, agosto, o busca directamente algún forward en septiembre, creo que también es interesante empezar a mirar ese maíz, ¿no? A diferencia de la soja, acá tenemos mucho menos dólares para ganar por alguna quita en el derecho a exportación.
para que sea una idea, si en soja yo les conté que tenemos $100 en juego, en maíz al día viernes eran solamente $18 que teníamos en juego, ¿no? $18 en juego es el 10% del precio. El 10% del precio lo podemos tener con vaivenes de fundamentos en el mercado o momentos de ventas que uno tome, ¿no? Así que, en resumen, maíces, el disponible enero-febrero me voy a venderlo. El futuro, el julio no es malo, si uno lo puede aguantar a septiembre, bienvenido sea, pero quizás ir tomando un 20-25% de posición, si uno consigue alguna condición comercial de entrega con humedad o puntos libres o directamente entrega en cosecha, creo que sería interesante, beneficioso viendo el contexto de mercado que tenemos. Bien, girasol, ya lo hemos hablado varias veces y voy a acelerar un poquito por una cuestión de tiempo. Girasol, en líneas generales, lo que estamos viendo es Argentina superficie récord con 2,7, 2,8 millones de hectáreas. Todo lo que se viene cosechando en el NEA, que es este 5% que se ve al martes pasado, también con excelentes producciones. ¿Por qué? Porque en líneas generales llovió desde agosto a la fecha, viene lloviendo muy muy bien. Entonces, hoy el girasol tenemos muy bien la producción en el mundo, Argentina con más área, con muy buenos rendimientos. Entonces, en líneas generales, un poco la sugerencia de girasol, sobre todo el oleico, es vender entre un 50 y un 70%, y el girasol común, por lo menos entre un 30 y un 50% también venderlo, porque en líneas generales, si realmente tenemos la producción que uno está visualizando en el corto plazo, lo más probable es que los dos, tres compradores del mercado se, se hablen, se charlen y el precio tienda a la baja cuando ya se acentúe la cosecha, ¿no? Tener en cuenta que hasta marzo, en general en Argentina se cosecha el 30%, que esto es lo que se hace de la ruta 9 para arriba, y de marzo en adelante es ese 70% de la producción total de girasol, que ahí en general donde se generan los ruidos comerciales, ¿sí? Así que el girasol, muy vendedor del girasol que estamos con cultivo sembrado y cosecharemos de marzo en adelante. En trigo, como todos habrán visto, escuchado y leído, porque no paran de salir noticias, que deben salir 5 noticias por día respecto al trigo, en general ya está casi todo cocinado, iban hasta hace una semana el 85% de la superficie, lo más probable que hoy ya salga, o mañana salga casi del 90 para arriba, y impresionante es la producción, ¿no? Como, como, como muestra, podemos mostrar que en la campaña 24-25 el promedio era o fue de casi 30 quintales de trigo a nivel país, hoy estamos hablando de 43 quintales, o sea, estamos hablando de un salto de 1.300 kilos en el rendimiento promedio nacional de las 7 millones de hectáreas, y el dato más relevante es la cantidad de toneladas producidas, ¿no? Siempre en general Argentina 16, 18, alguna vez 20 millones de toneladas como una locura, pero quédense con 18 millones de toneladas a nivel país como producción. Ya tanto la Bolsa Estatal de Buenos Aires como la de Bahía Blanca, la de Rosario y alguna estimación privada, está hablando de 28 millones de toneladas, ¿no? O sea, 10 millones más de toneladas que la media de los últimos años. Eso obviamente lo que hizo es que el precio del trigo a nivel FOB, o sea, a nivel mundial de Argentina, sea el más bajo de todos los que andan en el mercado, por dos cosas. Primero, porque hay una producción enorme, y segundo, es porque la calidad, la verdad que es mala, están con proteínas de 7-8%, alguna de 9%, glútenes del 22% para abajo, mucho problema de pH. Entonces acá hago dos comentarios. Si yo tengo un trigo que es relativamente malo y consigo entrega cosecha para sacármelo de encima, yo creo que puede ser un buen momento ahora de sacárselo de encima. Capaz que me evito embolsado, alguna paritaria en planta, alguna secada. Hay algunos barcos en los distintos puertos que están pidiendo el trigo, y si yo veo que tengo buena proteína este año es 22, es 10 de proteína, 10 y medio, glútenes del 22-24%, cuando antes es la normalidad para abajo. Si tengo algún trigo que tiene pinta de algo panadero, eso yo creo que habría que aguantarlo, porque este año más que nunca ese trigo de calidad
va a valer, ¿sí? Entonces, un poco esa es la reflexión del trigo, ¿no? Mala calidad, me lo trato de sacar de encima y aprovecho que hoy en día tenemos compradores, ¿no? Porque el precio argentino es más bajo que el mundo y lo vienen a buscar. Si tengo de calidad, guardémoslo porque Argentina y Brasil a la cabeza, lo más probable es que lo venga a buscar en breve porque lo necesita. Y en cebada hay bastante paralelismo con el cultivo de trigo, ¿no? Está pasando dos cosas. La producción de Argentina es muy buena, ¿no? Cuando uno mira de vuelta el panorama agrícola semanal de hace una semana atrás, lo que podemos ver es que a nivel país, Argentina en vez de tener 4.000 kilos, está hablando de casi 4.500 kilos. Eso pasó las estimaciones de 4,5 millones de toneladas a casi hablar de 5,4, o sea, tenemos casi 800.000, 900.000 toneladas más por vender. Y la particularidad, por eso digo que hay mucho paralelismo con el trigo, es mucha mercadería está dando forrajera. Los lotes helados, porque no le da el calibre. Y los lotes de alto rinde es porque no da la proteína, ¿no? Entonces, acá les pongo dos o tres ejemplos. O los que tuvieron mucho anegamiento también tienen mucho problema de proteína. Entonces, acá le puedo hacer algún comentario en particular. Es todo lo que es el sudoeste, ¿sí? Todo lo que sea sudeste, Pringles, Puan, Coronel Suárez, alguna parte oeste del partido de Orrego, Tres Arroyos, que tuvo una excelente producción respecto al promedio de los últimos 5 años. Acá lo más probable es que no lleguen a proteína. En la zona sudeste, que seamos nosotros, estamos de rinde empatado con el promedio, menos que el año pasado. Tuvimos bastante problemas de heladas en algunos campos particulares, que después por el seguro lo pudimos compensar, pero también algún problema de calibre, o los que les rindió mucho porque no tuvieron helada, problema de proteína, y todo lo que es el centro de Buenos Aires, con los excesos de agua, rindes bajos y a su vez mala calidad porque tuvieron anegamiento y lavado de nitrógeno. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es, hoy en día con el diferencial de precio que tenemos entre forrajera y cervecera, casi todos habrán visto los mercados, pero un 185 forrajera diciembre, 190, 195 enero, 195 ya muy firme febrero como forrajera, cervecera que no alcanza a mover, ¿no? 210, 215, pero nadie con factores del 100%, casi que la decisión unánime de todas las empresas que vamos fue vender la forrajera, gran parte de la mercadería, y en base a eso hacer caja con esa mercadería, mucha entrega en cosecha, aprovechando cupos y descontando bastantes gastos comerciales. Así que eso sería un poco el resumen de la cebada, ¿no? Como les repetía, bastante paralelismo con el trigo de mala calidad, sacárselo encima. Si yo realmente tengo buena calidad y no tengo apremio financiero, ver qué pasa de marzo en adelante, ¿no? Pero en el corto plazo no vemos nada sobresaliente en el mercado de cervecero. Tal tema mercados, así que creo que eso fue un poco el resumen. Después en las conclusiones lo volvemos a ver, pero eso fue un poco en el tema mercados a donde queríamos apuntar. Yendo a márgenes, acá la verdad que hay poco por hacer en la decisión de los cultivos, solamente hacer alguna reflexión final de lo que venimos viendo en FINA y algún disparador para la próxima campaña, ¿no? Porque hoy no puedo decir, che, hago soja, maíz o girasol, esto ya está todo jugado, ¿no? Pero alguna conclusión o alguna reflexión podemos hacer. Este gráfico o esta tabla la hemos visto durante el año, la única diferencia es que está actualizada al día de hoy. Trigo 180, esto casi es un enero-febrero, hoy está más cerca de 170 el disponible. Forrajera 190, cervecera 210, soja 310, maíz 175, oleico girasol al 400, girasol común 350 y la colza 465, 464, que ahora le hago una reflexión sobre la colza, ¿no? Recuerden que es Mar y Sierra Serrano, pero encontramos mucho paralelismo con lo que pasa en la zona Tres Arroyos, en la zona costera, en la zona cuenca y demás. En líneas generales, el que termina arbitrando es distancia al puerto y alquiler, pero cómo se ordenan los cultivos tienen bastante paralelismo, también lo vimos 2 o 3 veces en el año. La única comentario que hice es, le bajé algo el rinde ya del trigo y a la cebada, casi 200 kilos a nuestros promedios, porque fue un poco lo que terminamos sacando. Y en líneas generales, estos son los márgenes, ¿no? Que acá les voy a tirar algunos comentarios y reafirmar algo que vimos en los mercados.
Cebada, cervecera y forrajera a 5.400 kilos de rendimiento y 1.600, 1.700 kilos de soja de segunda, que en líneas generales sembramos con muy buena humedad, entonces este rendimiento pareciera, al tener buenos logros a la fecha, que no parecieran utópicos, parecen logrables, falta un montonazo, ¿no? Pero por lo menos los cultivos vienen haciendo muy bien. Hoy nos dan buenos resultados, o por lo menos rentas positivas que te tiran el margen neto por arriba de los costos, que el costo es lo indirecto, que es el alquiler y la administración, lo azul, el costo directo es lo rojo, por lo menos estamos con resultados positivos, ¿no? El que nunca nos cerró durante el año y no nos sigue cerrando es el trigo francés o el trigo candial con sus respectivas hojas de segunda, básicamente porque el trigo rinde menos, porque el precio es malo y porque las hojas de segunda, por una cuestión de fecha, no acompaña. Sí hago un comentario acá para los ganaderos y los no tan ganaderos, obviamente que todo lo que es recría, si uno tiene los terneros ni hablar, y si uno sale a comprar los terneros, que salen caros, tiene que ser muy eficiente en esa recría, pero en línea general estamos viendo cada vez más que muchos trigos que se cosechan de Navidad en adelante ya quedan para verdeos de invierno, sobre todo los que tienen sus terneros, los que tienen la estructura de alambres, molinos desarrollada, lo que tiene el personal con el manejo aceitado. Bueno, hoy en día tener 2,2 cabezas de ternero por hectárea, ganando 400, 500 gramos por día, vendiendo o no, pero por lo menos le ponemos el costo de oportunidad a mitad de septiembre, octubre, ese animal recriado de 280, 300 kilos, hoy la verdad que ese verdeo termina dando un buen resultado, muy bueno cuando uno lo compara contra las alternativas de trigo con soja de segunda o también contra cebada con su respectiva soja de segunda, así que es una alternativa viable, por eso creo que está bueno y lo comento y lo reflejo ahora, decir, a partir de ahora hay muchas empresas que ya empezó el calor, algo se empezaron a secar los lotes, no jugársela con esa soja de segunda, ir a verdeo si tengo todo, repito, todo armadito. Y lo que vimos es girasol altoleico, ¿no? El girasol altoleico termina siendo un excelente negocio, ya sea en las lomas nuestras como en nuestros bajos de alta producción, ¿no? Y después, donde hacemos mucho cultivo de soja de primera o de maíz, que son nuestros lotes de alta producción, eh, terminan teniendo rentas positivas, sobre todo el girasol común o el maíz, y acá un poco es lo que les reflexionaba hoy, ¿no? Vender un 50-70% del girasol altoleico al 400 más bonificación parece lógico, porque estamos apuntando a esta gama de margen. Vender girasol común también me deja bien parado. Ese maíz a 175 con 9.000 kilos también me deja bien parado. Y la soja no es una locura, por eso invitamos a usar algún negocio de flexibilidad que no es más que hacer un put, que es cobertura de precios a la baja, ¿no? Y después la estrellita de la campaña, que ahora cuando haga una reflexión sobre los cultivos de fina se los voy a contar, fue la colza. La verdad que la colza en el negocio cerrado con Bunge nos fue excelente, la verdad que nos fue muy bien en cuanto a rendimiento, en cuanto a precio, en cuanto a negocio, y es la estrellita. Y ahora cuando les cuenta algo de fina, les voy a contar dónde metemos ese cultivo de colza soja de segunda, ¿sí? Eso sería márgenes de los cultivos. Y por último, respecto a negocio o márgenes, que también son bastantes dudas que nos generan las empresas que vamos, o nos preguntan por lo menos, es, che, ¿qué me conviene hacer estos precios? Soja, maíz o girasol. Acá lo que tenemos diferenciado es, ¿qué pasa si siembro una soja, un maíz o un girasol el 10 de diciembre? ¿O qué pasa si siembro una soja, un maíz o un girasol del 25 de diciembre al 1 de enero? Bueno, en líneas generales, la soja, cuando uno mira por resultado, ganaba en la fecha temprana y sale casi empatado con el girasol en la fecha más tardía, pero un poco cuando uno mira este margen y lo compara con la inversión y la estabilidad de este cultivo, medio que hoy en día lo que le decimos a todos es, yo seguiría con soja, por lo menos en la zona serrana, en la zona marisera serrana, en la zona marisera costera, todo lo que es Cuenca, todo lo que es sudeste, que sería Maipú, Madariaga y demás, seguir con soja hasta Año Nuevo. A partir de ahí casi que uno empieza a coquetear con lo que les contaba de los verdeos. Entiendo perfecto que todo lo que es más sudoeste, la experiencia que tienen con girasol de segunda es mucho mejor que nosotros.
Entonces, en el sudeste en general, a veces el girasol de segunda lo siguen trabajando del 1 al 10 de enero. Que la explicación es bastante lógica, tienen mucho menos problemas de enfermedades que nosotros, tienen menos fomopsis, menos enfermedades de fin de ciclo, menos esclerotina, entonces es normal a veces que tener mayores producciones que logramos nosotros. Pero volviendo a nuestra zona, casi que soja fue ganando los márgenes en cada una de las fechas que fuimos analizando, ¿sí? Bien, hasta acá fue clima, mercados y márgenes. Ahora en los próximos 20 minutos separo 10 de fina y 10 de gruesa y estamos medio terminando. En fina, la verdad que originalmente pensamos que el helado había pegado menos de lo que pegó, pero pegó, la verdad que se llevó un par de kilitos. Por suerte, los campos más heladores, los más riesgosos, tenemos, en general se hacen seguros de helada, entonces en líneas generales entre los cosechados físicos más lo cosechado cuando uno pone el aporte del seguro, terminando bien la película, pero lo que vimos fue, en líneas generales, tuvimos daño tanto en cebadas como trigo, por la helada del 28 y 29 de octubre, y también hubo un fresquito el 6 de noviembre, entonces esto nos sigue reforzando la importancia que tiene las ambientaciones, ¿no? Cada vez tenemos que ambientar más lo riesgoso y no riesgoso a helada, tomar coberturas de seguro, porque la verdad que si te termina pegando esta helada y sacaste 3.000 kilos de rendimiento, se complica el año o la campaña financieramente, o sea, tomar coberturas de heladas creo que es muy importante, y después no asegurar así al barrer, sino meterle un poco de cabeza, decir cuáles son los más riesgosos, hasta qué monto extendernos, para dónde mira la ladera respecto a la salida del sol. Bueno, todos esos datos técnicos que los fuimos viendo durante el año, creo que lo vimos en la reunión de julio y agosto, se terminaron cumpliendo a rajatabla de que todo lo que mira al sur y al oeste en lotes bajos fue lo más afectado, a pesar de haber sido heladas relativamente débiles para la media, ¿no? Eso fue una particularidad, o sea, conclusión es ambientar y asegurar reforzó la campaña, lo que venimos haciendo. El otro dato importante fue todo lo sanitario, ¿no? La verdad que tuvimos exceso de humedad desde junio casi que hasta fines de noviembre, y en líneas generales acá les estoy mostrando lo que es trigo de este lado y lo que es cebada, pero en líneas generales fue una campaña de mucha enfermedad, y aparte una foto o mapas bastante extremos de la situación sanitaria de la fina el 24 de octubre, que son mapitas que BAF fue largando durante la campaña cada 7/10 días. Bueno, en líneas generales fue una campaña compleja de enfermedades, que como siempre nos trae buenas conclusiones, ¿no? Una buena conclusión es, en líneas generales, lo que vimos es que todo lo que es Andreia, que ya es una variedad que tiene muchos años en el mercado, ¿no? Esto siempre lo aplica la página de Cebada Cervecera de Argentina, que es un mapita o es un cuadro de cómo son las enfermedades para las distintas variedades que están disponibles en el mercado, ¿no? Que Andreia era muy susceptible a casi todo, salvo Roya, ya estaba más que sabido. Entonces, en líneas generales lo que vimos fue, no, es una variedad que en líneas generales ya la tenemos borrada de nuestros planteos, ¿no? Después, otro dato importante a tener en cuenta, esto que les cuento es de las páginas de Cebada Cervecera. Estos son datos de Jorge González Montaner para la zona Mariciel, lectura de 6 sitios al 5 de noviembre. Las dos variedades nuevas de Quilmes, tanto Malkia como Florence, la verdad que no son sanas por ser nuevas, así que creo que es un llamado de atención. Entonces, en líneas generales, ya pensando en la campaña nueva, nosotros estamos reforzando que Montoya es la variedad por excelencia para sembrar por Quilmes, porque para mancha en rey y escaldadura es muy buena. Después Roya en general podemos llegar a tener algo, pero la controlamos relativamente fácil. La otra variedad que seguimos sembrando bastante es Overture, siempre y cuando estando muy atento al vuelco, porque es más flojo de caña. Y la otra variedad, a pesar de no ser tan buena sanitariamente, pero bastante mejor que Andreia, la verdad que Sinfonía nos encanta porque tiene una productividad y un ciclo muy, muy interesante, ¿no? Esta puede ser o como exportación, como forrajera, o algún negocio puntual de exportación como
como cervecera. Pero en línea general lo que le quiero transmitir es lo que se sabía del perfil sanitario y las variedades, se cumplió a rajatabla en un año muy complicado de enfermedades y obviamente todo lo que tuvo doble tratamiento de enfermedades, ¿no? Algo en 1 o 2 nudos y algo en hoja bandera o espigazón, tuvo mucho menos incidencia y severidad de enfermedades, tanto para mancha en red como escaldadura, o también hasta para roya, que lo que tuvo una sola aplicación. Así que, si en general, que puede pasar, porque algún caso en particular se le juntó a la primera por la segunda por clima y demás, en general, el que no hizo 2 tratamientos de enfermedades, seguramente muchos kilos quedaron en el camino porque se vio a campo, se ve los ensayos. Y el otro dato importante es que lo que llegó muy enferma cosecha tuvo mucho vuelco de plantas, que algo solucionamos poniendo puntones en la plataforma, pero otra parte es complicadito levantar, ¿sí? Así que en líneas generales creo que es un buen indicador. Hoy les contaba de Sinfonía, esto es el límite entre Sinfonía y Andrea, casi tuvimos 1500 kilos de diferencia, la verdad que Sinfonía nos gusta mucho. Y el otro dato importante a reflexionar es todos estos seguimientos que lo vimos en la reunión de septiembre y octubre, todos estos seguimientos de los modelos de nitrógeno por índice de suficiencia, que es ver la franja de tu lote más una doble franja ADN versus el testigo sin fertilizante y medirlo con SPAD, Green Seeker o imágenes satelitales, terminó cumpliendo sus objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque los que lo siguieron a rajatabla, estos testigos, y pudieron ajustar el modelo DN en la segunda pasada de nitrógeno a mediados de septiembre, fueron los campos que tuvieron 6.000, 6.500 kilos de rendimiento con 10% de proteína. Entonces pueden aspirar a lograr algo de negocios cerveceros, llegado el caso de que quieran, por una cuestión de diferencial de precios si realmente se cumple. Y después tenemos casos que sacaron 6.000 kilos de rinde, que no ajustaron, que están en 9, 8,8 de proteína. Obviamente que está bueno reflexionar los años de mucho potencial, que todos estos seguimientos dinámicos de los modelos suman a la causa, por poner un nombre, ¿no? Bien. Y después en trigo, el dato, después si quiere la mira la tabla en detalle, pero se los hago fácil. Todo lo que es Nidera, o todo lo que es Buck de alto potencial, o todo lo que es Don Mario de alto potencial, se enferma con lo que se le cruza, ¿no? O sea, lo que es de alto potencial, ejemplo les puedo mostrar Catalpa, ¿no? Catalpa hasta acá, ¿no? Catalpa de alto potencial, que pueden mirar rollo de la hoja, rollo del tallo, rollo amarilla, se enferma mucho. Les muestro algunos de los Nidera, 820, rollo de la hoja, rollo del tallo, lo mismo el 610. O sea, como conclusión, es todo lo que es de alto potencial de Buck, de Nidera o de Don Mario, los años de mucha humedad y de condiciones predisponentes, la verdad que se enfermaron. Y un poco aplica, creo que no lo dejé, y un poco aplica lo mismo que vimos en cebada, los dobles tratamientos llegaron con cultivos excelentes respecto a uno, y todo lo que es de calidad 1 o lo que es calidad 2, grupo 2, de Klein sobre todo, son más sanos, pero sabemos que en general rinden 20% menos en rendimiento, ¿no? 15-20% menos rendimiento. Entonces, acá es cada uno a dónde quiere apuntar, ¿no? Si apunta a tener kilos o apunta a tener calidad. Un poco lo que vemos es las variedades, tanto Catalpa, Nidera 620, Nidera 610, Nidera 820, lo que venimos viendo de cosecha, la rompieron, Don Mario Araucaria la rompieron, así que no da para sacar esa variedad de los planteos, porque con 2 fungicidas se comportaron perfectamente. Lo que sí seguramente entra en juego para el próximo año es, che, ¿hacemos trigo? Y eso va a depender de la cantidad de toneladas que queden de una campaña a la otra. Recuerden la superproducción que hablamos en las primeras diapositivas, y cómo está el mercado, ¿no? Porque sembrar un cultivo que valga, no sé, 160, 170 dólares y vaya a pérdida, porque sobra mucha mercadería de una campaña y se aplique una buena siembra a nivel país, no pareciera mucha lógica. Entonces creo que ahí viene pensar en otras alternativas. ¿Cuál es la alternativa más viable que estamos pensando nosotros? Es la colza, ¿no? La verdad que, obviamente que seguramente el mercado de colza se va a tapar en 2 minutos y medio, porque hoy es un negocio de bunge cerrado, hay alguna otra empresa que está pensando en generarlo, pero un poco la reflexión que le hacemos a todos es, si uno tiene pensado sembrar colza, sabe manejar el cultivo de colza y demás, creo que
es un buen momento ir pidiendo cupos y ir pidiendo a ver cómo va a ser el negocio para adelante. ¿Por qué? Porque uno ya tiene que empezar a tomar herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Es no aplicar ningún herbicida raro en los cultivos, o pedir ya que te reserve la superficie, o ver qué híbrido uno puede sembrar, sabiendo tres cosas: que las invernales se siembran del 15 de marzo al 15 de abril, las intermedias del 15 de abril al 10 de mayo, y las primaverales del 10 de mayo al 10 de junio, para poner una fecha redonda, ¿no? Y después el otro dato importante es saber que la cosecha de esas colzas va inversamente a cómo las sembramos, por una cuestión de ciclos, ¿no? Todo lo invernal que lo sembré en marzo, lo cosecho más tarde que lo primaveral que lo sembré temprano. Entonces, para que se queden con una idea, si yo siembro una colza el 15 de mayo, lo más probable es que el 1 de diciembre coseche esa colza y siembre soja de segunda. Si yo sembré una colza el 1 de abril, que son las invernales, lo más probable es que esa colza la coseche el 15 de diciembre, ¿no? Entonces, nada, ¿por qué les cuento esto? Porque si yo voy a sembrar una colza invernal, seguramente va a ir sobre un girasol, o sobre un trigo que no sembré un cultivo de segunda ni un verdeo, ¿no? Después, si voy a sembrar una primaveral el 15 de mayo, uno ya tenía que ir pensando a qué lote le voy a mandar, que tiene que ser los primeros lotes de soja de segunda sembrado, no aplicar ningún herbicida residual que me complique, ¿no? Ningún herbicida residual que me complique siembra, llámese Spider, o acumular dos Fomesafen. Entonces, capaz que si yo siembro una soja en lis y le voy a tratar solamente con glifo, glufosinato y 2,4-D, yo sé que no ato la rotación para adelante, ¿bien? Nada más de colza. Y ahí termina la fina. Y en gruesa, para los 8 minutos finales que quedan, solamente les voy a titular lo importante, y cualquier duda la preguntan y la vemos. Pero en líneas generales ya estamos en momento de fertilizar. Ya, los que no fertilizaron el nitrógeno la segunda pasada, hay que hacerlo ahora. El estadio siempre es chiquito, hay que tratar de fertilizar siempre el girasol lo más chiquitito posible, y ni hablar de hacerlo sobre lotes que vienen sobre maíz, ¿no? Por lo menos 60, 70 kilos, 80 de urea tiene que tener. En general, los girasoles ya están grandes en gran parte de la región, pero cuando anda en la ruta todavía ve algunos chiquititos que fue por algún anegamiento y más. Entonces, en línea general, la sugerencia es casi que tendrán que tener todos los girasoles fertilizados en esta semana. El segundo punto es todo lo que es post-emergente del girasol. El estadio óptimo del girasol es acá, es cuando empieza a salir la segunda hoja real, ¿no? Están los cotiledones, está el primer par de hojas, cuando está saliendo el segundo par de hojas, ese es el momento ideal de aplicar el Clearsol, casi el mismo momento donde se aplica el urea. Y el único comentario extra que le hago es, si yo tengo yuyo colorado, ese Clearsol se puede mezclar con 400 de Benazolín. No lo va a matar del todo si la planta es grande, si es chiquitita sí, pero si la planta es grande no la va a matar, pero por lo menos le pego un freno y el girasol la tapa. Si tengo mucha gramínea de verano o mucho maíz, ese Clearsol hay que mezclarlo con Cletodin o Aloxifop para que ayude al control, porque si no es muy lento el control, sobre todo el maíz guacho, y de gramínea de verano cuando está muy césped. Y si por alguna causa en particular mi lote de girasol tiene mucho nabo, saber que ese Clearsol aplicado con Prodigio, o apliqué Clearsol y aparecieron muchos nabos, aplicar Prodigio solo, también algo controla esos nabos, sobre todo para tratar de que el cultivo cierre limpio, y voy matando nacimientos por delante. Así que en girasol hay tres puntos. Uno es terminar de fertilizar con nitrógeno, los que son siembras muy tardías. Segundo punto, ya ventana final de aplicaciones de herbicidas, con los chimichurris extra que le acabo de comentar. Y el último punto es enfermedades. Hasta hace una semana casi que era el tema de las reuniones. Che, los girasoles vienen espectaculares, seguramente podemos aplicar fungicidas, porque la relación de precio es muy buena. Imagínense en que un girasol de $450, entre los 400 base más la bonificación menos los gastos comerciales, te quedan $450 la tonelada. Uno aplica un fungicida que vale 25 más 10 del avión, o 11 más el insecticida, ponle que gaste 40, estamos hablando de 75 kilos de girasol para tratar con insecticidas y fungicidas.
Estoy hablando de enfermedades de fin de ciclo. Las enfermedades de fin de ciclo son la foma de tallo, la alternaria, que es esto punteadito acá, y la septoria, que también es esta hoja salpicada, ¿no? O sea, estamos hablando de enfermedades de fin de ciclo, y roya negra, que más del oeste y la zona centro, no tanto en nosotros. Pero bueno, eso fue hasta la semana pasada. La verdad que hoy, con la seca o los últimos 3 4 días de calor, se vienen varios días de calor ahora, no sé si habrán mirado el pronóstico por delante ustedes, pero hasta casi 8 de enero no hay muchas lluvias a la vista. Entonces, en línea general lo que vemos es, hoy frenamos un poco la decisión de hacer el fungicida hasta nuevo aviso, que nuevo aviso es si llueve o no llueve, y cuando llueve ver qué va a decir los próximos 15 días por delante del pronóstico post lluvia, ¿no? ¿Y qué decisión usamos? Y ya avanzo con esto, y maíz y soja lo hago rápido. Usamos esta tablita que generó en su momento Montaner, que es una tablita de puntaje, ¿no? De si aplico o no fungicidas. ¿Cómo se lee esta tablita? Hay 6 puntos que uno mira, ¿sí? Y cada puntaje de esto tiene una nota, que es 1, 2 y 3. Yo lo que tengo que hacer es, si supero los 12 puntos, aplico fungicidas. Y ahora les hago un ejemplo de cosas que nos vienen pasando. Sembré del 1 al 15 de noviembre, sumo 2 puntos. Logré de 40 a 50 mil plantas por hectárea, sumo otros 2 puntos más, o sea, iría 4. Mi modelo de N fue mayor a 90, sumo 3, así iría 7. Tengo incidencia de enfermedades de las que le conté, foma en el escudete, que es la que le mostraba recién, alternaria en hoja, septoria en hoja, que estoy entre el 20 y el 100%, pongámosle que tengo el 20, sumo otro 2% más, o sea, estoy en 9 puntos. Mi lote es de alto potencial, ¿no? Estoy en un lote de alto potencial de rendimiento. La verdad que el cultivo lo veo limpio, bien logrado, parejito, sumo 3 puntos más, o sea, me fui a casi rozando los 12 puntos que les comentaba anteriormente. Entonces, el único dato que me está faltando es cómo estoy de humedad, que es la humedad en el suelo me la da el potencial, y qué pronóstico tengo por delante, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es, si hubiese seguido lloviendo, casi que era decisión tomada de hacer fungicidas. Hoy, como me está fallando un poquito estos últimos datos, que es qué potencial voy a tener según lluvias y qué me dice el clima por delante, lo único que les puedo decir es, esperemos a qué pase de acá al 15 de enero, me llueven 40, 50 milímetros y tengo dentro de los próximos 10, 15 días alguna otra lluvia más por delante, yo sería partidario de aplicar fungicidas. Cuando hablo de aplicar fungicidas soy de 800 de ópera, 500 Amictar extra, 600 de Miravis Duo, 600 de Krypton común, cualquiera de esos, obviamente con avión o dron, lo que se sientan más cómodo, y aprovecho el vuelo y ya le meto un insecticida residual, llámese Bell, Coragen o Intrepid, y me olvido del cultivo, porque es normal después que aparezcan isocas, ¿sí? Esa es la reflexión de fungicidas. Modelo de en maíz, lo mismo. Aplicar ahora y saber que ya estamos en un momento de alta volatilización de ese nitrógeno. Entonces, en general lo estamos haciendo o con ureas protegidas o pasando a fertilizantes líquidos, que pasás de tener el 10% de volatilización promedio a tener el 1/2%, no tirar plata de gusto. En general, ese nitrógeno tratamos de que sea con algo de azufre, porque cada vez estamos viendo que nuestros modelos de azufre y de zinc en el suelo cada vez están más pobres. Entonces, en líneas generales, tratamos que ese nitrógeno o ese solmix sea con azufre o con zinc, para tratar de tener un modelo balanceado. Es más, muchas veces prefiero meterle menos kilos de N, pero que venga con azufre y zinc gastando la misma plata, pero tratar de que mi nutrición sea balanceada, porque vemos respuestas acumuladas de los dos nutrientes de casi 800 a 1000 kilos, ¿no? Entonces, es algo que hoy en día, con los suelos un poco más degradados por 20, 30, 40 años de agricultura, es algo que hoy está cada vez más firme en cuanto a respuestas, ¿sí? Y ya por último, de maíz, en general, lo hablamos en la reunión de octubre, porque mirá, voy a la presentación, nosotros usamos mucho Adengo más S-metolacloro en preemergente, o Miravis o Acuron 1 más S-metolacloro en preemergente. Entonces, en general, a B2, B6 del cultivo, llegamos con cultivos totalmente limpios de malezas, ¿no? La única reflexión que le digo es, si yo tengo mucho yoyo colorado o mucho nabo, para no andar jorobando
con los hormonales, ya sea MCPA, dicamba, picloram, en este estadio del cultivo, sobre todo con días de calor y viento, porque los hormonales con calor y viento generan problemas a los cultivos vecinos y al mismo cultivo de maíz, más si hay viento. En general, la sugerencia nuestra es, o lo que hacemos es, si tengo lotes realmente sucios de maleza de maíz, repito, con los residuales usaban preemergente no es el problema, pero nosotros somos más de usar o Convey o Laudis como post, ¿no? Tratando de evitar los hormonales que le terminan pegando al cultivo. Si tengo lotes totalmente limpios, ¿sí? Limpio, alguna gramínea, algún yuyito colorado aislado, alguna ramita negra, con glifo fuerte, 2 litros y medio de glifosato al 54, más baja dosis hormonal, 100, 120 de camba, más algo de atracina, tipo 1 kilo de atracina, tema solucionado. El Convey o el Laudis solamente son para situaciones complejas de malezas, o sea, gramíneas, nabo o yuyo colorado, sobre todo nabo, el Convey, no tanto el Laudis, ¿no? El Laudis es más específico de gramíneas y de yuyo colorado. Esa es la reflexión que les quería hacer, sobre todo en climas como ahora, ¿no? De alta temperatura y bastante viento en cuanto a condiciones, ¿no? Esto andan fenomenalmente bien los dos productos, los dos productos que les estoy comentando. Después, ya para terminar, en soja no mucho que decirles. En soja, en líneas generales, tenemos casi el 80% de la soja de primera y de segunda sembrada con soja lis. Entonces, no más que hacer los tratamientos normales de soja lis, que es 2 de glifosato, 1, 3 o 4 del lis y otro 2 de glufosinato de amonio al 20. Esto está bueno porque controlamos muy bien nabos, yuyos colorados, nos ayuda a controlar bastante gramíneas de verano. Si tengo mucho maíz guacho, porque viene maíz milote o mucha gramínea de verano, y esa gramínea de verano sospecho que es resistente a glifosato, el agregado de cletodin o aloxifop se puede hacer tranquilamente, pero va por acá, ¿no? Es hacer casi las 2 pasadas de cultivo con la triple mezcla de soja lis para tener cultivos limpios y aprovechar que el evento hoy en día está funcionando. Y si sigo en ese 20% de los lotes con soja común, saber que el fomesafen a dosis de 1 litro es lo normal para controlar nabos, y saber que fomesafen más venazolín a dosis de 800 fomesafen, 600 venazolín es lo normal para controlar yuyo colorado, ¿no? Como estos herbicidas tenemos bastante conocido que le pegan al cultivo, en líneas generales lo que hacemos es agregarle algún bioestimulante. Ese bioestimulante puede ser un Top Zinc a dosis de 200 centímetros cúbicos, Top Zinc Mac a dosis de 150 centímetros cúbicos, el Smartphone a dosis de 2. Bueno, hay millones de bioestimulantes. Creo que si uno está con sojas comunes y aplica este tipo de herbicidas, para evitar el palo, sobre todo, repito, con estos calores, creo que es importante agregar estos bioestimulantes. Y ya para concluir, disculpen que me pasé 3-4 minutitos, es un poco las reflexiones de todo lo visto, ¿no? Una campaña de fina de promedio en algunas regiones, cuando uno lo mira con el aporte del seguro a superior a lo normal, según zonas. Obviamente la base fue la baja calidad, por eso se sugiere, como dice el punto siguiente, vender la cebada forrajera o el trigo de mala calidad, y reafirma varios conceptos de qué variedades de cebada sembrar, qué variedades de trigo, todo lo que vimos de fungicida y todo lo que vimos de calidad de cosecha en cuanto a puntones, ¿no? Y yendo al segundo punto, vender la soja creo que es otra reflexión importante cuando uno mira los granos disponibles. En el corto plazo, si uno tiene calidad cervecera o trigo de buena calidad, habría que aguantarla por si aparece algún negocio de marzo a julio, y vender el maíz ese disponible que comentamos entre enero a marzo por si aparece algún problemita climático en Argentina y Brasil, ¿no? Eso en general cuando aparece algún problemita climático, hoy no, y el pronóstico tampoco dice que tendría que pasar, pero cualquier incertidumbre te genera un poquito de suba de precio, y esa suba de precio siempre está buena capturarla. A futuro, cuando digo futuro es de julio en adelante, o campaña nueva, vender ese 50-60% de la producción de girasol, ya sea oleico el 70, común el 40, por eso dice el 50 o 60 de producción, empezar a mirar con buenos ojos el maíz nuevo a 175, y lo ya hablado de soja put, ¿no?
julio o septiembre. Después me decís, che, mira, la verdad vendí un toco de cebada, vendí un toco de trigo, vendí el maíz, vendí la soja, me llené de plata, de pesos. ¿Qué hago con estos pesos? Bueno, uno puede trabajarlos financieramente o en muchas empresas ya se empezaron a comprar insumos de la campaña nueva, ¿no? Creemos que muchos agroquímicos, como el glifosato, el 2,4-D, el glufosinato, hay algunos agroquímicos que están a buen precio, así que muchos ya se están estoqueando para la nueva campaña, aprovechando la relación de precio entre el grano y el dólar, que a futuro parecería que ese dólar puede estar planchado en Argentina. Y después lo que dice abajo de protocolo de cultivo gruesa, no mucho más de lo comentado en girasol, maíz y soja, que comentamos algo de fertilización y de malezas y de sanidad. Cultivos de segunda, soja de punta a punta, salvo los que se les seque el suelo o tengan muy bien desarrollado el modelo de recría sobre verdeo. Ahí puse avena, pero puede ser sobre verdeo de lo que fuera, centeno, ryegrass, triticale, lo que uno esté familiarizado. Y el último punto, que ya le hemos hablado en varias reuniones, pero no quiero dejar de darle la reflexión a final de año, es, estamos en una campaña muy finita económicamente, financieramente, lo habrán visto los márgenes, ¿no? Salvo trigo con verdeo, cebada con soja de segunda, colza y algo girasol oleico, el resto de los negocios son muy finitos. Recuerden que esos negocios están todos vistos antes de impuesto a las ganancias, o sea, cuando uno le mete el impuesto a la ganancia, esos verdecitos se achican mucho más. Entonces, creo que cada una de las empresas tiene que buscar la máxima eficiencia en lo productivo, en lo comercial, en la estrategia empresarial para tratar de lograr la máxima rentabilidad en cada uno de los rincones de las empresas. Así que de mi parte, no mucho más y feliz año nuevo 2026. Bueno, muchas gracias, Diego, por todas las reflexiones. Lo mismo, les deseo lo mejor. Ah, tenemos una preguntita. Espera, para ver si me Y ahí la olvidé. veo. Ahí la ves, ahí la ves. Sí, Sí, de Manuel, ahí la estoy viendo. dale. Sí, está buenísimo Manuel la pregunta. La verdad que el nabo lo tenemos bastante domado entre las hojas en lis, entre estos residuales que comentamos de girasol, maíz y soja, el yuyo colorado también bastante domado, salvo en girasol, y la ramalera también. El ryegrass el que nos viene ganando casi 10-1. La verdad que es bravo el tema ryegrass. Un poco la estrategia que estamos viendo es, primero, como toda maleza, agarrarla muy, muy chiquita. O sea, creo que la clave es agarrarla muy chiquito. Segundo, empezar a usar cada vez más residuales. Cuando digo residuales, los barbechos, la atracina tiene control sobre el ryegrass, el S-metracloro tiene control sobre el ryegrass, el piroxasulfone, que es el Yamato también. O sea, o si voy a maíz, el Titus, que es un producto de Brevana, LS también. Entonces, creo que las dos primeras reflexiones son tamaño chiquito y residuales, ¿no? Y tanto cletodin como el oxifop, estamos viendo que casi es el mismo control que tenemos. Y esas eran las primeras dos reflexiones. El tercer reflexión es, cuando vos ves que ya a los 15 días, 20, tenés algo de escape de ryegrass, creo que el doble golpe tiene que ir. Cuando digo doble golpe es meterle 2,5 litros para quad, porque si no ese ryegrass escapa y vuelve a tomar fuerza y ya se logra incontrolable. Después, ya para plantas grandes de ryegrass, hemos tenido muy buenas estrategias con glifocletodin con agregado de glufosinato de amonio o glifocletodin con el agregado de lempera, que es un producto específico para, como quemante para ryegrass. Así que te diría que esas son un poco las estrategias, ¿no? Chiquitos, residuales, dobles golpes o ya ir a mezclas donde uno agrega un tercer o cuarto principio activo para poder controlar el ryegrass, ¿no? Y después en campos muy, muy complicados de ryegrass, que esto lo vive Australia, lo vive Chile o el sudeste también, es cuando uno tiene lotes muy complicados de ryegrass y vemos que el trigo por delante no es una buena estrategia, hay que ir a cultivos donde uno puede aplicar otro tipo de herramientas. Ejemplo, la colza que nombré hoy es una buena herramienta porque uno tiene otro tipo de abanico de herbicidas, o directamente pasarlo a cultivo de gruesa, donde puede aplicar residuales durante el barbecho. ¿Sí? Bueno, muy bien. Estamos, me parece. Bueno, agradezco muchísimo a Mariano por todo este año que nos ha acompañado. Diego, lo mismo, un placer. Y les deseo lo mejor para el 2026. Así que, bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias Dale, a muchas todos y gracias, a todos los que Seguramente. participaron y fueron consecuentes en la participación de las charlas. muchas gracias. Chau, chau. Feliz año.
Igualmente, que sea un Chao, chao. éxito Adiós, para... Adiós. adiós.